Mi hermano me robó la herencia. Así que arruiné su vida sin que supiera que fui yo. Nunca pensé que terminaría espiando a mi propio hermano desde el estacionamiento de un motel barato, esperando el momento exacto para destruir todo lo que había construido. Y lo peor no fue descubrir que me había robado. Lo peor fue descubrir desde cuando llevaba planeándolo. Porque mientras yo lloraba la muerte de nuestro padre, él ya estaba vendiendo nuestra casa. Y cuando finalmente entendí todo lo que había hecho, decidí arruinarlo de una forma tan perfecta que incluso hoy, todavía cree que todo fue culpa suya. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Si te gustan las historias reales de Reddit llenas de drama, traiciones familiares y venganzas que se salen completamente de control, asegúrate de suscribirte y activar la campana. Y créanme, la historia de hoy es una de esas que te hacen preguntarte, ¿hasta dónde llegarías si tu propia familia te destruyera la vida? Porque esto no comenzó con dinero. Comenzó con una mentira. Capítulo 1. El hijo perfecto. Mi nombre es Juan. Tengo 34 años. Y durante casi toda mi vida, mi hermano Carlos fue el favorito de la familia. No era algo que mis padres dijeran directamente. Era peor. Era algo que todos sabíamos. Carlos era el hijo perfecto. El carismático. El que hacía amigos en 5 minutos. El que llegaba a las reuniones familiares y automáticamente se convertía en el centro de atención. Mientras tanto, yo era el tranquilo. El aburrido. El responsable. Recuerdo perfectamente una Navidad cuando tenía como 10 años. Mi papá me regaló un libro. A Carlos le regaló una bicicleta nueva. Y mientras todos lo felicitaban, mi mamá me miró y dijo, ¿tú entiendes, Juan, tu hermano necesita más motivación? Sí. Ese era el tipo de cosas que pasaban constantemente. Pero honestamente, aprendí a vivir con ello. Porque aunque Carlos era irresponsable, impulsivo y egoísta, yo creía que en el fondo seguía siendo mi hermano. Y durante muchos años, lo defendí. Incluso cuando empezó a meterse en problemas. Incluso cuando desaparecía durante semanas. Incluso cuando llegaba borracho a las reuniones familiares. Yo era el que decía, está pasando por una mala etapa. Y quizás ahí estuvo mi error. Porque nunca entendí que para Carlos, las personas no eran familia. Eran herramientas. Cuando yo tenía 27 años, nuestra madre murió. Fue repentino. Un aneurisma. Y eso destruyó a mi padre. Completamente. Antes era un hombre fuerte. Después de eso, simplemente empezó a apagarse. Yo fui quien comenzó a cuidarlo. Lo llevaba al médico. Le hacía las compras. Pagaba algunas cuentas cuando su pensión no alcanzaba. Carlos aparecía de vez en cuando. Siempre con promesas. Voy a ayudar más. La próxima semana te transfiero dinero. No te preocupes, bro. Nunca cumplía nada. Pero mi padre seguía justificándolo. Carlos solo necesita encontrarse a sí mismo. Y yo me tragaba el enojo. Porque no quería pelear. Porque era mi familia. Un día, mi padre me llamó. Recuerdo exactamente cómo sonaba su voz. Débil. Cansada. Juan, creo que necesito poner mis asuntos en orden. Yo sabía lo que eso significaba. Así que fui a verlo esa misma noche. Y por primera vez, hablamos de la herencia. No era mucho. La casa familiar. Algunos ahorros. Un pequeño terreno que había heredado de mi abuelo. Nada millonario. Pero suficiente para cambiar una vida. Mi padre me miró serio y dijo, quiero que todo sea dividido justamente. Asentí. Y luego agregó algo que nunca olvidé. Pero si algo me pasa, necesito que tengas cuidado con Carlos. En ese momento sentí un escalofrío. Porque era la primera vez en mi vida que mi padre admitía que también desconfiaba de él. 2 meses después, mi padre murió. Y honestamente, creí que lo peor ya había pasado. No tenía idea de que mi hermano llevaba años esperando exactamente ese momento.
Porque al día siguiente del funeral, Carlos desapareció. Y 3 días después, descubrí que alguien había vaciado la cuenta bancaria de mi padre. Capítulo 2. La firma. Recuerdo perfectamente el momento en que el banco me llamó. Yo estaba en mi apartamento. Todavía tenía la ropa negra del funeral tirada sobre una silla. Ni siquiera había dormido bien. Contesté pensando que sería alguna formalidad. Pero la mujer del banco sonaba nerviosa. Señor Juan, necesitamos confirmar si usted autorizó el retiro. Sentí el estómago caer. ¿Qué retiro? Silencio. Te juro que todavía puedo escuchar ese silencio. La cuenta de su padre fue cerrada ayer. Recuerdo que me quedé congelado. Porque era imposible. La cuenta necesitaba autorización legal. Documentos. Procesos. Entonces pregunté, ¿quién hizo el retiro? Y ella respondió algo que me hizo sentir físicamente enfermo. Su hermano Carlos presentó un poder firmado. Yo sabía inmediatamente que algo estaba mal. Porque mi padre jamás habría hecho eso sin decirme. Jamás. Corrí directamente al banco. Y ahí fue donde vi la copia. La firma. Supuestamente era de mi padre. Pero no lo era. O al menos, no parecía serlo. El problema era que estaba lo suficientemente bien hecha como para causar dudas. Y Carlos había desaparecido. No respondía llamadas. No respondía mensajes. Nada. Pasaron 2 semanas. 2 malditas semanas. Hasta que finalmente contestó. Y sonaba tranquilo. Demasiado tranquilo. Bro, cálmate. Bro. Después de robar todo el dinero de nuestro padre, me dijo bro. Le grité. Le pregunté dónde estaba. Y él simplemente respondió, papá quería que yo administrara las cosas. Eso es mentira. ¿Así? Pues demuéstralo. Colgó. Y ahí entendí algo horrible. Carlos ya había preparado todo. No había sido impulsivo. No había sido accidental. Había planeado esto durante meses. Tal vez años. Fui a un abogado. Presentamos una denuncia. Pero el proceso era lento. Y Carlos sabía exactamente cómo moverse. Había transferido parte del dinero. Otra parte la retiró en efectivo. Y mientras todo eso ocurría, yo seguía lidiando con el duelo. Con el funeral. Con vender algunas cosas de la casa. Con documentos. Solo. Completamente solo. Porque la mayoría de la familia estaba de parte de Carlos. Sí. Aunque suene increíble. Mi tía incluso me llamó para decir, no deberías pelear por dinero. Dinero. Como si el problema fuera solo eso. No entendían. Nunca fue solamente el dinero. Fue la traición. Fue descubrir que mientras yo cuidaba a mi padre, Carlos estaba esperando quedarse con todo. Un mes después, fui a la casa familiar para recoger algunas cajas. Y ahí encontré algo. Algo pequeño. Pero que cambió absolutamente todo. Una carpeta escondida detrás de unos libros. Dentro había documentos viejos. Papeles médicos. Recibos. Y una hoja doblada. La reconocí inmediatamente. Era la letra de mi padre. La abrí. Y sentí que el corazón me explotaba. Porque decía, si Carlos intenta manipular la herencia, Juan sabrá qué hacer. Debajo había una dirección. Solo eso. Una dirección escrita rápidamente. Nada más. Ni explicación. Ni contexto. Y esa noche, decidí ir. Sin imaginar que estaba a punto de descubrir el secreto más oscuro de mi hermano. Capítulo 3. La doble vida. La dirección me llevó a un pequeño edificio en las afueras de la ciudad. Un lugar viejo. Descuidado. Con pintura cayéndose de las paredes. Parecía abandonado. Y honestamente, pensé que tal vez mi padre había perdido la cabeza antes de morir. Pero entonces vi el número del departamento. Respiré profundo. Y toqué la puerta.
Pasaron unos segundos. Luego escuché pasos. Y una mujer abrió. Tendría unos 30 años. Estaba cargando una niña pequeña. Me miró confundida. Sí. Le pregunté si conocía a Carlos. Y en cuanto dije su nombre, su expresión cambió completamente. Primero sorpresa. Luego tensión. Después miedo. Eso me heló la sangre. La mujer tragó saliva y dijo, ¿quién eres tú? Soy su hermano. Silencio absoluto. Y entonces, la niña pequeña dijo algo que me destruyó. ¿Papá vino? Sentí un vacío horrible en el pecho. Porque Carlos nunca mencionó tener una hija. Nunca. La mujer me dejó entrar. Y lo que me contó, cambió toda mi percepción de él. Se llamaba María. Llevaba 5 años con Carlos. 5. Vivían juntos a escondidas. Y según ella, Carlos le había dicho que nuestra familia lo odiaba. Que yo era un manipulador. Que nuestros padres lo habían abandonado. Había creado una historia completamente falsa. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Porque María me confesó que Carlos también le debía dinero. Mucho dinero. Había pedido préstamos usando su nombre. Tarjetas. Créditos. Incluso había hipotecado un auto que ni siquiera era suyo. Y cuando ella comenzó a sospechar, él desapareció durante días. Exactamente igual que ahora. Entonces ella me mostró algo. Un correo electrónico. Carlos hablaba con alguien sobre vender la propiedad. No decía cuál. Pero mencionaba una cantidad enorme de dinero. Y ahí lo entendí. La casa. La maldita casa familiar. Corrí inmediatamente al registro de propiedades. Y sí. Carlos había iniciado el proceso para venderla falsificando documentos. Cuando el funcionario me explicó eso, sentí algo cambiar dentro de mí. Porque hasta ese momento todavía quería resolver las cosas legalmente. Pero en ese instante, por primera vez, quise destruirlo. Y fue entonces cuando recordé algo. Carlos siempre tenía una debilidad. Una enorme. El ego. Le encantaba aparentar éxito. Necesitaba que la gente lo admirara. Y ahí, finalmente tuve una idea. Una idea terrible. Pero perfecta. No iba a perseguirlo. No iba a rogarle. No iba a gritar. Iba a hacer algo mucho peor. Iba a dejar que destruyera su propia vida. Solo necesitaba darle un pequeño empujón. Capítulo 4. La venganza perfecta. Durante años, Carlos había vivido mintiéndole a todo el mundo. Así que decidí usar eso en su contra. Y antes de que me juzguen, necesitan entender algo. Yo ya había intentado hacerlo bien. Ya había intentado resolverlo legalmente. Ya había intentado hablar. Pero algunas personas solo entienden cuando pierden todo. Comencé investigándolo. Sí. A mi propio hermano. Y fue increíblemente fácil. Carlos publicaba todo en redes sociales. Todo. Fotos en restaurantes caros. Relojes. Viajes. Autos rentados fingiendo que eran suyos. Era ridículo. Pero también útil. Porque descubrí algo importante. Estaba intentando entrar a un negocio inmobiliario con unos inversionistas. Y necesitaba desesperadamente parecer exitoso. Confiable. Profesional. Lo cual era gracioso considerando que literalmente había robado la herencia de nuestro padre. Entonces hice algo simple. Creé un correo anónimo. Y envié documentos. Nada falso. Todo real. Pruebas de deudas. Préstamos impagos. Demandas. Capturas de conversaciones. Y especialmente, la investigación sobre la falsificación de la firma. No escribí amenazas. No mentí. Solo dejé la información ahí. Y esperé. Tres días después. Carlos me llamó. Furioso. Fuiste tú. Yo fingí no entender.
¿De qué hablas? Alguien está arruinando mis negocios. Recuerdo perfectamente haber mirado por la ventana mientras él gritaba. Y por primera vez en años, no sentí miedo. Sentí calma. Porque finalmente, él estaba perdiendo el control. Carlos, quizás las personas no quieren hacer negocios con un estafador. Silencio. Y luego escuché algo raro. Respiración agitada. Desesperación. Porque creo que en ese momento entendió algo. Ya no podía manipularme. Ya no tenía poder sobre mí. Pero aún faltaba mucho. Porque la verdadera bomba explotó 2 semanas después. María me llamó llorando. Carlos había desaparecido otra vez. Pero esta vez, también desapareció el dinero de la cuenta compartida. Y además, había dejado de pagar el alquiler. Ella estaba a punto de quedarse en la calle con la niña. Así que hice algo que nunca pensé hacer. La ayudé. Le conseguí un abogado. La ayudé a presentar denuncias. Y poco a poco, todo empezó a derrumbarse alrededor de Carlos. Demandas. Deudas. Investigaciones. Socios alejándose. Familiares descubriendo mentiras. Era como ver una torre caer lentamente. Pero entonces ocurrió algo que jamás esperé. Algo que cambió toda la historia. Porque una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Y escuché la voz de mi hermano. Pero esta vez, sonaba aterrorizado. Juan, necesito ayuda. Resulta que Carlos debía dinero. Muchísimo dinero. No solo bancos. Personas peligrosas. Y aparentemente, ellos habían descubierto que el dinero de la herencia ya no existía. Lo había perdido. Todo. Apuestas. Negocios fallidos. Lujos. Estafas. No quedaba nada. Ni un solo dólar. Y ahora, lo estaban buscando. Recuerdo quedarme en silencio. Porque por primera vez, Carlos sonaba como un niño asustado. Y honestamente, una parte de mí sintió lástima. Hasta que dijo algo. Algo que borró completamente cualquier compasión. Tienes que ayudarme. Esto también es culpa tuya. Mi culpa. Mi culpa. Ahí entendí que nunca cambiaría. Nunca. Entonces le pregunté, ¿qué pasó con el dinero de papá? Y él respondió algo tan absurdo, que todavía me da rabia recordarlo. Pensé que podía multiplicarlo. Sí. Había destruido toda nuestra familia, porque creyó que podía hacerse rico rápido. Y fue en ese momento, cuando tomé la decisión final. No iba a salvarlo. Capítulo 5, el final. Después de esa llamada, desaparecí completamente de la vida de Carlos. Bloqueé su número. Cambié cerraduras. Incluso me mudé temporalmente. Porque honestamente, ya no sabía de qué era capaz. Y durante semanas, no supe nada más. Hasta que una mañana, recibí un mensaje de María. Solo decía, lo encontraron. Carlos había sido arrestado. No por la herencia. No por las deudas. Sino por fraude financiero relacionado con otros negocios. Resulta que llevaba años haciendo lo mismo. Mentiras. Documentos falsos. Estafas pequeñas. Manipulación. Simplemente, esta vez se quedó sin suerte. Y aquí viene la parte más extraña de toda la historia. Cuando finalmente tuve la oportunidad de verlo, no sentí felicidad. No sentí victoria. Solo cansancio. Porque el hombre sentado frente a mí ya no parecía mi hermano. Parecía un desconocido. Uno derrotado. Vacío. Carlos me miró durante varios segundos. Y luego dijo, ¿viniste a burlarte? Le respondí, no. Y era verdad. No quería burlarme. Quería entender. Así que le hice una pregunta. Una sola. ¿En qué momento decidiste convertirte en esta persona? Carlos se quedó callado. Y después dijo algo que jamás olvidaré. Cuando entendí que nadie iba a salvarme. Y por primera vez,
creo que dijo la verdad. Porque durante toda su vida, Carlos esperó que alguien arreglara sus errores. Nuestros padres. Yo. Sus parejas. Sus amigos. Cualquiera. Nunca aprendió a asumir consecuencias. Y eventualmente, la realidad le cayó encima. La casa familiar finalmente quedó bajo disputa legal. El proceso tardó muchísimo. Pero eventualmente pude recuperarla parcialmente. Vendí el terreno. Usé parte del dinero para ayudar a María y a su hija a comenzar de nuevo. Porque honestamente, ellas también fueron víctimas. Y el resto, lo guardé. No como una victoria, sino como un recordatorio. Porque hay algo que aprendí de toda esta historia. Las peores traiciones no vienen de enemigos. Vienen de personas que conocen exactamente dónde apuñalarte. Han pasado 3 años desde entonces. Carlos sigue preso. La familia prácticamente dejó de hablar del tema. Es como si todos quisieran fingir que nunca ocurrió. Pero a veces, todavía pienso en él. Especialmente cuando paso frente a la antigua casa de nuestros padres. Y me pregunto algo constantemente. Si las cosas habrían sido diferentes, si alguien le hubiera puesto límites antes. O si simplemente, siempre estuvo destinado a terminar así. Conclusión, últimos 2 minutos. Y aquí viene la actualización final. Hace unos meses, recibí una carta de Carlos desde prisión. No era una disculpa. Ni siquiera cerca. Era más bien una explicación. Decía que toda su vida sintió que tenía que demostrar que era especial. Que necesitaba dinero. Éxito. Atención. Porque en el fondo, siempre se sintió vacío. Y honestamente, no sé si creerle. Porque después de todo lo que hizo, es difícil distinguir entre sinceridad y manipulación. Pero hubo una frase que sí se quedó conmigo. Escribió: pasé tanto tiempo intentando parecer exitoso, que olvidé convertirme en alguien decente. No le respondí. Y probablemente nunca lo haga. Porque algunas heridas simplemente no cierran completamente. Ahora quiero preguntarles algo a ustedes. Si estuvieran en mi lugar, ¿habrían ayudado a Carlos al final? ¿O habrían hecho exactamente lo mismo? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Y si quieren más historias intensas de Reddit, traiciones familiares y venganzas increíbles, suscríbanse al canal porque la próxima historia es incluso peor.